que son representantes y miembros de la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva. E Irene Patricia, que también está en esta sala. Buenos días. Ya le he comentado que tienen 15 minutos en total, que ustedes se dividen como consideren. Tienen una pantalla enfrente y ahí se pueden orientar con los tiempos. Así que cuando usted quiera, tiene la palabra. Muchas gracias. Señores y señoras, miembros de la Comisión de Educación, buenos días. Me encuentro aquí hoy para defender los derechos de los alumnos y alumnas con discapacidad, estudiantes en las aulas segregadas de Canarias y para señalar las injusticias que actualmente están afectando a su educación. Vengo en nombre de muchas familias que se sienten desprotegidas y cuya voz no siempre es escuchada. Y solicitamos que para la elaboración de la nueva orden que sustituyan a la Orden 1/2010 y el Decreto 25/2018, cuenten con las familias y respeten nuestro actual marco educativo, o sea, la LOMLOE. Consideramos que estas normativas vulneran los siguientes puntos. 1. Discriminación por condición de discapacidad. El alumnado que está segregado en aulas enclaves es expulsado sistemáticamente del servicio de comedor y extraescolares. No estamos pidiendo favores, sino un derecho fundamental que permita a nuestros hijos participar en actividades extraescolares y quedarse al comedor escolar en el mismo horario que el resto de los alumnos. Sin embargo, desde la Consejería de Educación, ya que comer lo consideran parte del currículum de nuestros niños, se obliga a nuestros hijos a comer dentro del horario lectivo. Desde el pasado año 2024 se hizo una inversión alta de 733.000 euros para ofrecer este servicio de manera gratuita, pero sin considerar que esto no resuelve la verdadera necesidad de los alumnos y es una discriminación directa por su condición de discapacidad, ya que no se les da la oportunidad de disfrutar de este servicio junto al resto de alumnados del centro, sino que es un parche que, además de tener un coste elevado, no soluciona el problema real. Pedimos que se repiense esta medida y se busque una solución verdaderamente que permita a la familia y a los alumnos ser parte de la comunidad educativa. En definitiva, para que no fuera una discriminación, si los alumnos con discapacidad no pueden disfrutar de este servicio, no debería de hacerlo ningún otro alumno. 2. Educación inclusiva para todos los niños y niñas. Quiero abordar la necesidad urgente de una educación inclusiva que no discrimine a nuestros hijos. No queremos barreras para que nuestros niños puedan integrarse plenamente en sus grupos de compañeros. Necesitamos recursos como profesorado de apoyo, adaptaciones curriculares, pictogramas, comunicación aumentativa y todos los medios que faciliten su inclusión efectiva en el aula. La inclusión no es solo beneficiosa para los niños con necesidades educativas especiales, sino también para todo el resto de los estudiantes. Aprender a convivir y a colaborar con compañeros que tienen diferentes necesidades y habilidades prepara a todos los estudiantes para una sociedad más justa e inclusiva. Pedimos que se utilice todos los recursos de la Consejería para que nuestros hijos no solo sean una excepción, sino parte integral de la comunidad educativa. 3. Derogación de leyes obsoletas y contrarias, tanto a la LOMLOE como a la Constitución Española y a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Ley Orgánica 3/2020 del 29 de diciembre de Educación, la LOMLOE, en su artículo 74 subraya la importancia de la inclusión y la normalización de la educación para los estudiantes con necesidades educativas especiales. Sin embargo, las normativas canarias actuales, como las que nombré anteriormente, son completamente contrarias a todas estas leyes, pues no reflejan los avances que esta legislación establece en cuanto a la inclusión educativa. Es fundamental que estas leyes sean derogadas y adaptadas a la normativa estatal, pues no solo limita las oportunidades de nuestros hijos, sino que perpetúa las barreras que deberían de haber sido eliminadas hace ya muchísimos años. Además, pedimos que se tenga en cuenta a las familias a la hora de reestructurar la norma y hacernos partícipe de ella. 4. Derecho a obtener el título de la ESO.
Otro punto fundamental es el derecho de nuestros hijos a obtener un título académico, es decir, la secundaria, que les recuerdo que es obligatoria en nuestro país. En la actualidad, a nuestros hijos que son derivados a la educación especial, ya sea en centros de educación especial o en aulas en clave, se les niega la posibilidad de obtener dicha titulación. En lugar de eso, no nos dan un currículum adaptado a su edad, sino que se le asigna un programa basado en 3 ámbitos muy limitados: comunicación y representación, autonomía social y autonomía personal. Todos ellos pertenecientes al currículum de infantil, el cual les hago saber que no es obligatorio. Esto es completamente injusto, pues se está privando a nuestros hijos de una educación digna y del derecho a titular, cuando la educación primaria y secundaria en nuestro país son obligatorias. En el artículo 24 de la Convención de las Personas con Discapacidad queda recogido que está prohibido negarles el acceso a la educación primaria y secundaria y, por supuesto, obligarles a la infantil cuando, otra vez digo, que no es obligatoria. 5. Libertad de elección de centro escolar. Otro derecho fundamental que hoy quiero destacar es el derecho de las familias a elegir libremente el centro educativo para sus hijos, un derecho que está recogido no solo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino también en nuestro ordenamiento jurídico actual. Sin embargo, hoy nos encontramos con que este derecho está siendo vulnerado de manera sistemática. El artículo 1.q de la LOM-LOE establece claramente que el sistema educativo debe garantizar la igualdad de oportunidades y la accesibilidad, permitiendo a las familias la libre elección de centro educativo, sin discriminación alguna y en condiciones de igualdad con el resto de padres y madres. Sin embargo, en la realidad, la Administración pública está asumiendo de forma irregular y arbitraria competencias que deberían estar en manos de las familias, limitando la posibilidad de elegir el centro escolar que mejor se adapte a las necesidades de nuestros hijos. Lo que está sucediendo actualmente es que en muchos casos las familias se ven forzadas a aceptar decisiones de la Administración que no responden a sus deseos ni a las necesidades específicas de sus hijos, especialmente cuando hablamos de necesidades educativas especiales. Esto no solo es una vulneración de derechos, sino que también refleja una falta de respeto hacia la autonomía familiar y la capacidad de las familias para tomar decisiones informadas sobre la educación de sus hijos. Por lo tanto, solicitamos que se respeten los derechos de las familias para elegir el centro educativo que consideren más adecuado para sus hijos, tal y como lo establece la legislación nacional e internacional, y que la Administración no continúe asumiendo competencias que no le corresponden en este ámbito. Gracias. Porque ella ha dicho 5, me quedan todavía. Punto 6. Informes psicopedagógicos, dictámenes y resoluciones de escolarización. Un problema del sistema educativo que solo se enfrentan los niños y niñas con discapacidad es el uso de informes psicopedagógicos, dictámenes de escolarización, resoluciones y otra burocracia, y que son documentos exigidos para acceder al sistema educativo para nuestros hijos e hijas. La LOM-LOE establece claramente en su artículo 84 que todas las personas tienen derecho a la educación sin que pueda ser objeto de discriminación por razones de discapacidad. La Constitución española, en su artículo 14, establece el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación por razón de discapacidad. Y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que España ratificó en el año 2008, establece en su artículo 24 que los Estados deben asegurar el derecho de las personas con discapacidad a la educación inclusiva, pero es que además subraya que deben garantizar que las personas con discapacidad no se vean obligadas a someterse a procedimientos adicionales o segregados para acceder a la educación y que el sistema educativo debe ser inclusivo, accesible y respetuoso con la diversidad. Sin embargo, el sistema obliga a niños y niñas con discapacidad a saltar una barrera burocrática para acceder al sistema educativo, lo cual no ocurre en el resto de estudiantes. Cuando tienes un niño sin discapacidad, tú vas y lo matriculas en el colegio que quieres. Además, someten a las familias a un sufrimiento emocional innecesario y que al final ni siquiera asegura la existencia de esos recursos. Esto es en sí mismo, como dijo mi compañera, una discriminación directa por razón de discapacidad. Punto 7. La denegación sistemática de ajustes razonables.
La LOMLOE establece en su artículo 74 que el sistema educativo debe garantizar la inclusión de todos los estudiantes, pero con especial atención a aquellos que presentan alguna discapacidad, garantizando que el alumno con necesidades específicas de apoyo educativo reciba las adaptaciones y los ajustes razonables necesarios. Y como dijimos antes también en la Convención de la ONU en el artículo 24, exige a los Estados que aseguren un sistema educativo inclusivo, accesible y adecuado, que se adapte a las necesidades de los estudiantes con discapacidad mediante un ajuste razonable. Sin embargo, y a pesar de la ley, muchos niños y niñas con discapacidad no reciben estos ajustes razonables. Uno de los principales obstáculos que encontramos es la falta de formación especializada del profesorado. Es fundamental que el profesorado sea capacitado en diseño universal para el aprendizaje, DUA. Una metodología inclusiva que se basa en que el aprendizaje debe ser accesible para todos, independientemente de sus capacidades y de sus características. En él se utilizan herramientas tecnológicas, adaptaciones curriculares y demás estrategias que ayudan a los estudiantes a aprender de acuerdo con sus propios ritmos y estilos de aprendizaje. Según estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España, el DUA mejora significativamente la participación de todos, y recalco todos, los estudiantes. Pero para implementarlo es necesario que los docentes reciban la formación adecuada y que cuenten con los recursos necesarios desde la Administración. Punto 8. El impacto en el futuro de los niños y niñas con discapacidad, la falta del título de la ESO. A pesar de que las normativas nacionales e internacionales garantizan el derecho a una educación inclusiva, a los estudiantes con discapacidad, tal y como ha dicho mi compañera, se les niega la educación básica y la titulación. Este punto está muy vinculado a los currículos de las aulas en clave, que, como ha comentado mi compañera antes, están totalmente diseñados como los de infantil y prima solo la autonomía personal. Este modelo educativo no proporciona una formación académica ni una base suficiente que les permita acceder a estudios superiores o a trabajos remunerados. El marco legal establece que el acceso a la educación debe facilitar la integración de la vida laboral y social, pero no se puede lograr si los estudiantes no tienen herramientas educativas para vivir de forma independiente. En resumen, convierten a nuestros hijos e hijas en grandes dependientes y nos venden la moto, entre comillas, que les están enseñando a comprar el pan o poner lavadoras, cuando ni siquiera le están enseñando una educación que les permita luego obtener un trabajo que les dé el dinero para comprar ese pan. Los estudiantes con discapacidad, especialmente aquellos con discapacidad intelectual, tienen derecho a una educación que les permita obtener los contenidos académicos básicos y que les prepare para acceder al título de la ESO. Así, solo así, conseguiríamos que se cumpla la legislación y tengan acceso a trabajos remunerados y a la integración social en un futuro. Como conclusión, y como mencionó mi compañera al principio, las familias solicitamos participar activamente en la modificación de la normativa para asegurar que lo recogen adecuadamente y se cumplen los derechos de los estudiantes con discapacidad. Así estaríamos cumpliendo con lo establecido con la LOMLOE, la Constitución española y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Queremos ser parte activa en la elaboración de las enmiendas para garantizar que los cambios respetan el marco jurídico estatal y se alinean con los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, ya que si esta norma continúa sin adecuarse a la legislación vigente como ahora, tendremos que recurrir a un contencioso administrativo. Pero no estamos aquí para entrar en conflictos legales innecesarios, estamos aquí para colaborar y aportar soluciones constructivas. Por ello solicitamos al Gobierno actual una reunión en la cual podamos exponer nuestras propuestas de manera detallada y ayudar a diseñar un sistema que cumpla de verdad con el marco legal. Señoras y señores, este es un llamado a la acción, para que el Gobierno de Canarias escuche nuestras propuestas y trabaje junto a las familias. En definitiva, no estamos aquí para quejarnos, estamos para aportar soluciones. Y depende únicamente de ustedes aceptarlas y convertir a Canarias en una comunidad referente, o seguir a la cola de España y a la cola de Europa en cuanto a educación inclusiva y seguir discriminando de manera directa a nuestros hijos e hijas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Valerón. Muchas gracias, señora Mayuca. Y a continuación tienen la palabra los grupos
por un tiempo de 3 minutos y empieza la intervención el señor de la Agrupación Socialista Gomera. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señorías. Muy buenos días también al colectivo, a las tres. Agradecerles pues su presencia hoy aquí y que nos hayan expuesto un problema que para ustedes es gravísimo, igual que para el resto de la sociedad, porque todos como personas deberíamos sentirnos integrados en la misma sociedad. Y vemos que tal y como ustedes ponen los hechos, vemos que el sistema actual tiene deficiencias. Yo creo que lo que corresponde a cualquier gobierno es minimizar esas deficiencias, obviamente. Creo que el diálogo será importante. Imagino que todos los grupos, incluso los grupos que apoyaremos al gobierno, pues trasladaremos esas quejas al gobierno e impulsaremos también que se cumplan esas medidas que ustedes piden. Yo soy miembro también de la Comisión de Discapacidad y la mayoría de los colectivos, bueno, la mayoría, yo diría que todos los colectivos que han venido a estas comisiones siempre hablan mucho de la educación y de la inclusividad en la educación, que es fundamental pues que a cualquier niño que tenga pues cualquier discapacidad se le trate igual que al resto. O sea, quiero decir, que le demos los medios para que puedan estar al mismo nivel que el resto y puedan integrarse y disfrutar de esa niñez, de esa infancia, de ese compañerismo, igual que lo hacen quienes no tienen o no viven esa discapacidad. Por tanto, yo veo muy necesarias esas peticiones que ustedes hacen, de ahí pues el compromiso de mi grupo, si ustedes lo estiman así, para trabajar en todas esas iniciativas que ustedes quieren que impulsemos. Y también quiero pues recalcar la importancia de la inclusividad, porque es que yo creo que lo más importante es sentirte integrado en el entorno, y si no consigues integrarte en el entorno, difícilmente luego vas a desarrollar pues esas capacidades, no solo de integrarte, sino también intelectualmente, pues desarrollarte plenamente, y vas a tener esas carencias que tenemos que evitar pues desde las administraciones públicas. Yo creo que es loable la lucha que hacen ustedes, los madres y padres de estos niños, que yo creo que tenemos que seguir trabajando para que realmente se sientan incluidos en la sociedad que tenemos. Yo creo que hemos dado pasos bastante importantes, pero el camino que queda por recorrer todavía es muy largo. Se necesita muchísima inversión. Yo creo que hay que seguir apostando por seguir invirtiendo cada vez más en la educación, porque al final estamos invirtiendo en nuestros jóvenes, en las futuras generaciones, y creo que es necesario pues ese impulso. Esperemos que pronto lleguemos a ese 5% del PIB en la educación, aportarlo cada vez. Como ya dije anteriormente, se van dando pasitos, pero todavía queda muchísimo por hacer. Ya les digo, agradecerles la presencia hoy aquí, tenderles la mano de nuestro grupo parlamentario para trabajar en todas esas iniciativas que ustedes crean importantes, y también el compromiso de mi grupo a trasladar esas quejas también al consejero y a la Consejería de Educación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Vox, señor Nieto. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias por lo que nos acaban de contar, y les tengo que reconocer que esta intervención me es especialmente difícil. Me es especialmente difícil esta intervención, porque para mi hermano ya ha sido este problema demasiado tarde. Y veo en ustedes a mi madre. Y solo les quiero dar la gracia por su valentía y por su coraje, como lo ha tenido mi madre siempre. Se me queda la voz. Han dicho muchas cosas que me parecen muy interesantes, es imposible comentar todas. Me parece especial relieve lo que han comentado, que la consejería no puede suplir a las familias, tiene que contar con ustedes. No pueden dar un servicio al margen y decir qué servicio más bueno hemos montado o no. Necesitan contar con las familias. Las familias necesitan tener esa independencia de poder elegir centro, porque cada criatura es absolutamente distinta a la otra y puede tener unas necesidades que la consejería ni sabe, ni tiene por qué saber, ni le interesa.
tiene que haber autonomía. Y también me parece muy sugerente que han comentado que también las familias, los que son los principales afectados, deben estar en la fase de legislación, ser escuchados. No basta con decir, vaya producto más bonito los hemos hecho. No, igual no. Es que es fundamental escucharle. También me parece especialmente interesante el tema de las aulas en clave. Han manifestado el déficit. Se están creando unas burbujas innecesarias para los estudiantes y hay que evolucionarlas, pero además con carácter de urgencia. Están creando más problemas con la situación actual, más problemas que los que solucionan. No han comentado, pero a mí me gustaría poner encima de la mesa el déficit que tienen estas personas cuando se les rota mucho de caras conocidas. Sufren muchísimo. Sería conveniente evolucionar, no es nada fácil, pero evolucionar a que tengan siempre los mismos interlocutores, que eso les facilita muchísimo las barreras y quitar barreras y la inclusión. Si no tiene la percepción de que por esta vía me voy a incluir más, pues mal vamos. Es decir, que no haya rotación en las caras de las personas me parece importante. El Consejo Escolar de Canarias dice que es urgente acometer un estudio profundo y revisión profundo. Lo comparto totalmente. Es quizás una frase que resume todo lo que han dicho ustedes, que es una necesidad, que existe un imperativo normativo bastante superior que no lleva a la misma dirección. Cuenten con mi grupo político Vox, pero sobre todo cuenten conmigo a nivel personal porque me afecta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Nieto. Y a continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Nueva Canaria, Bloque Canarista, señora Hernández. Gracias, presidenta. Yo quiero empezar dándole la bienvenida a las tres comparecientes, a Carolina, a Elsa y a Irene, por estar hoy aquí, por trasladarnos sus inquietudes, sus propuestas, también su preocupación. Yo también quiero poner en valor lo que están haciendo. Me parece que están haciendo un ejercicio muy importante de compromiso con la igualdad y con los niños y niñas con necesidades educativas especiales. Es cierto que son madres afectadas, pero hay más madres afectadas y ustedes están ahí al frente y me parece fundamental. Por tanto, yo creo que nosotros como parlamentarios nuestro trabajo es escucharles, compartir, por lo menos desde nuestro Grupo Nueva Canaria, compartimos plenamente el concepto de inclusión verdadera, que va mucho más allá de la integración en un centro ordinario y en un aula en clave. Hablamos de inclusión, es decir, que el niño o niña pueda estar en un aula ordinaria, recibir la misma educación, el mismo aprendizaje que el resto, con las adaptaciones curriculares, con los apoyos necesarios, con los recursos humanos y materiales, en un mundo que avanza. Es cierto que las aulas en clave fueron un gran avance hace 20 años. Los que la vivimos en primera línea y las pusimos en marcha, sabemos lo que supuso que esos niños que antes iban a centros apartados se integraran en un centro ordinario. Pero estamos en el siglo XXI, el mundo avanza y hoy la normativa ya, además, ustedes lo han dicho muy bien, ya recoge la obligatoriedad de que la inclusión sea verdadera y lo que tiene que hacer la comunidad autónoma es cambiar la norma con esa visión. Compartimos totalmente con ustedes y así se lo trasladaremos y en alguna conversación oficiosa ya lo hemos hecho al consejero, la importancia de que ustedes participen en la nueva norma. Ustedes son unas madres comprometidas y además bien asesoradas, lo han demostrado hoy aquí y por tanto es importante que ustedes participen en la redacción de la nueva norma. Nuestro grupo se pone a disposición de ustedes también para que el Gobierno, que también ha expresado su compromiso de que los grupos podamos también opinar en esa nueva norma, en el cambio del decreto, en el cambio de la orden, pues podamos también trasladarlo. Y ustedes planteaban dos cuestiones que me parecen fundamentales. Adaptarnos a la normativa internacional y a la LOMLOE, a la normativa estatal que obliga a la comunidad autónoma, la participación de la familia y la inversión. Ustedes no han hablado de inversión, lo introduzco yo, porque esos recursos humanos y materiales para que la inclusión sea verdadera también va a requerir que sigamos trabajando en poner los recursos en la educación canaria. Cuando aquí se debate, y se debate mucho, sobre si es necesario poner más recursos para que la educación sea mejor, este es un buen ejemplo. No podemos hacer más y llegar a más sitios con menos dinero, todo lo contrario. Tendremos que poner más recursos y yo creo
que la causa lo justifica. Volver a reiterar mi agradecimiento y la plena disposición de nuestro grupo en colaborar en ese propósito de que la inclusión sea una realidad verdadera, plena en Canarias en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Hernández. Y a continuación tiene la palabra la señora Martín, portavoz del Grupo Popular. Muchas gracias, señora presidenta. Yo también quiero darles las gracias por estar aquí y darles la bienvenida y felicitarlas, porque son un ejemplo de coraje y solo a través de este tipo de reivindicaciones pues las cosas tristemente cambian, pero es necesario que se produzcan. Yo les doy mi palabra de que el consejero no va a tener ningún problema en reunirse con ustedes. No tengo mucho tiempo, pero supongo que luego me podrán decir si han pedido una cita o no. Yo sí quiero enseñarles esta foto donde el consejero se ha reunido con otras familias y con otras AMPAs y con otros representantes de familias NEA. Entiendo que debe haber varios cauces o varias asociaciones o varias agrupaciones donde han expresado cuáles son sus necesidades, y además también me comprometo a que, porque se los digo de corazón, el consejero también pertenece a una familia NEAE y durante todo este tiempo pues realmente se ha mostrado más empatía y más sensibilidad que en otros momentos de la Consejería de Educación. ¿Es suficiente? No, tenemos una normativa obsoleta del año 2018. Ustedes han tocado diferentes leyes, algunas de ámbito estatal, otras de ámbito europeo. Yo creo que nosotros debemos trabajar para modernizar y adaptar nuestra teoría dentro del ámbito autonómico, y se va a hacer. Y yo quiero decirles que el presupuesto en educación desde que este gobierno está aumentado, pero es que además la sensibilidad con el alumnado NEAE pues es palpable. 280 personas más contratadas en el ámbito de los auxiliares, de los enfermeros, 351 más de personal docente, 15,3 millones de euros más, se atienden a 1.800 más alumnos NEAE, ha habido una bajada de ratio, un aumento de aulas en clave, de centros de educación especial, que sé que va contra lo que ustedes están solicitando, pero realmente estaban bajo el paraguas de la normativa existente para atender a ese alumnado, porque hasta que no cambie la norma, tenemos que seguir trabajando con la normativa vigente. Y para nosotros la inclusión no es solo un derecho, la inclusión es el camino, no es una meta. Y siempre habrá que hacer más. Hay diferentes tipos de alumnado NEAE. Este gobierno se compromete a atenderlos a cada uno de acuerdo a sus necesidades. Creo que la FP adaptada es una buena salida para que el alumnado NEAE pueda ser autónomo con su propio trabajo. No consiste solo, como ustedes han comentado, en que les enseñen a hacer la compra. Tendrán que encontrar un trabajo y este gobierno se compromete a que se potencien las capacidades de todos y cada uno de los alumnos y de las alumnas de Canarias, porque no todos somos buenos en todo y tendremos que, el sistema debe potenciar cuál es la capacidad de cada uno para a partir de ahí trabajar, estar dentro de una sociedad que cada vez sea más justa y más inclusiva. Y en ese sentido cuentan con el Grupo Parlamentario Popular y me consta que cuentan además con el consejero, porque se ha volcado con las familias NEAE, se ha volcado en los presupuestos está y la muestra pues la que les he comentado yo. Si quieren, ahora me dejan su número de teléfono, sus datos, el tiempo es poco, pero sí es verdad que podemos incluso reunirnos para seguir trabajando en este tema de manera conjunta desde el Parlamento. Muchas gracias, sigan en la lucha y cuenten con nosotros. Gracias, señora Martín. Y a continuación tiene la palabra el señor Martín, portavoz del Grupo Nacionalista Canario. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, Elsa, Irene, Carolina. Lo primero, como han hecho el resto de grupos, es darles las gracias. Gracias por la labor que realizan. Y como hemos visto aquí en esta comisión y en otras, muchos de los cambios siempre que vienen normativos en esta comunidad y en otros niveles, siempre vienen por la presión de la sociedad y en este caso la presión de las personas afectadas, de las familias, en este caso del alumnado con NEAE. Y creo que la lucha es loable y además es justa. Estamos hablando aquí de igualdad, pero creo que hay que hablar de equidad, de darle más a quien más lo necesita para llegar todos al mismo objetivo, que en el caso de ustedes lo que piden es que sus hijos e hijas puedan titular el día de mañana, que no solo aprendan en un aula en clave de secundaria un tránsito a la vida adulta, sino que sean autónomos no solo en el domicilio, sino fuera de él, que sean capaces de socializar, de tener un trabajo, aunque sea con apoyos, que ya lo hemos visto aquí en la Comisión de Discapacidad, que es una de las grandes carencias que también hay en esta sociedad, y que tengan un futuro, que cuando ustedes no estén, sus hijos e hijas tengan un futuro garantizado y en esa lucha siempre nos van a tener al lado. Nos preocupa mucho
digamos, enfrentamiento o la discrepancia entre la visión de la familia siempre y la visión de la Administración. Yo, que he sido parte ahora en este Parlamento también de la Administración, trabajé en el desarrollo del decreto 2518 y ya dábamos un paso en el ámbito de no segregar, o sea, que el alumnado con NEAE se le atendiese dentro del aula y no fuera, y costó. Y en muchos centros todavía se le sigue sacando del aula. La normativa hay que cambiarla. En el caso de los orientadores, el decreto que regula la labor de la orientación creo que es del año 95. La orden es del año 2010, la orden de NEAE. El decreto es del 18, que es el más actual, y ya han pasado 7 años, con lo cual cada vez que la preocupación que ustedes tenían que la nueva normativa no se adapte, se va a tener que adaptar. O sea, tenemos una ley de ámbito nacional, una normativa básica, y todo tiene que caer en cascada, y bajo ese paraguas se tienen que desarrollar el resto de normativas. Y lo que espero, antes de que se me acabe el tiempo, es de poder contar, que se pueda contar con las voces no solo de los grupos parlamentarios, sino también de las familias afectadas, que son las que viven y saben las necesidades que lo plantean. El tema del comedor escolar, es verdad que se les da de comer antes porque el auxiliar se va a las 2 de la tarde. ¿Y cuál es el problema? Que el contrato del auxiliar está por 5 años porque tenemos un contrato que creo que es del 2015, si mal no creo recordar, que está en nulidad en estos momentos y hay que sacar un nuevo pliego. Me consta, porque así nos lo ha dicho el consejero en esta misma comisión, que en el nuevo contrato se van a ampliar las horas para que el personal pueda estar en ese proceso, en ese tiempo extraescolar, de comedor, en las actividades complementarias, que pueda estar el personal con el alumno o alumna que lo necesite. También ha habido un problema que lo vemos en prensa a cada momento, que es cuando hay que salir de viaje de fin de curso y no puede salir un niño o una niña con NEAE porque no tiene un personal que lo acompañe. Y creo que hay que cambiar la normativa para que eso, que ya se lleva produciendo durante los últimos años, se le pueda poner remedio para que tengan las mismas oportunidades que el resto. Y quiero concluir haciendo énfasis en la equidad, en poner más recursos en quien más lo necesita. Y miren que se ha puesto, ya lo ha dicho la compañera Sonsoles, hay 1.800 alumnos más y alumnas atendidos con personal no docente, hay más recursos, pero está claro, hay 7 centros nuevos, que hablábamos antes de los centros TEA, pero no son suficientes. Más recursos y, sobre todo, también más formación del profesorado para poder hacer frente a los retos que la educación actual necesita. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Martín. Y para concluir la intervención de los grupos, tiene la palabra el Grupo Socialista, proponente de esta petición. Buenos días a todos, bienvenidas. Yo creo que hoy se justifica la presencia de ustedes, por eso el Grupo Parlamentario Socialista, que es la tercera o cuarta vez que venimos y traemos a personas para hablar de estas necesidades educativas, de apoyo educativo, es decir, los alumnos NEAE, porque consideramos que es una batalla que hay que librar constantemente, que no ha habido tanto avance como algunos que me han precedido el uso de la palabra intentan plasmar, y que ustedes, de forma muy clara y diáfana, han expresado también hoy aquí. La educación inclusiva, señorías, es un derecho humano. En primer lugar, está recogido en la Carta de Naciones Unidas y, por tanto, es obligación por parte de los Estados llevarlo a su término. La sociedad debe ser modelo de inclusión y una sociedad debe ser sinónimo de equidad. Si no cumple con alguno de estos requisitos, la sociedad se va degradando. Algunos lo intentan degradar muy rápido, estamos viendo últimamente, pero hoy no toca eso, hoy toca hablar de lo importante. Importante para los ciudadanos es que tengamos claro cuáles son las necesidades que requieren este tipo de alumnos en una educación inclusiva, una educación de calidad y, por tanto, una educación que mejore el contexto social del conjunto de nuestra sociedad. Han hecho, repito, una expresión muy clara, muy directa, pero yo no voy a hacer más cuestiones, digamos, de lo que puedo pensar yo con respecto a lo que falta. Le voy a hacer informe de preguntas. Me gustaría que tomasen nota para que me pudiese contestar. Primera, ¿consideran que las evaluaciones de forma individualizada y adaptada a las necesidades de cada niño o niña se están llevando a cabo de forma adecuada? Otra cuestión, ¿consideran que manejan las familias toda la información necesaria en los procesos de dictámenes y derivaciones escolares? La figura del fisioterapeuta y del terapeuta ocupacional, ¿consideran ustedes que tienen la continuidad necesaria, la estabilidad laboral necesaria, o están más sujetos a excesivos convenios que realmente generan poca estabilidad? Han reclamado en varias ocasiones también la formación del profesorado,
en neurodiversidad, a fin de optimizar el trato y la respuesta también educativa. ¿Consideran que ha habido, desde su punto de vista, alguna novedad o avance en esta materia? Las derivaciones de los niños de 3 años a las aulas en clave. Hablan, en muchos casos lo han hablado ustedes también, porque lo he seguido mucho tiempo, hablan de evitar esas derivaciones. ¿Creen que se justifica en edades tan tempranas esa derivación a las aulas en clave de alumnos de 3 años? La figura de auxiliares educativos y los adjuntos de taller ha sido un tema muy traído y llevado. ¿Creen que o consideran que este personal tiene excesiva rotación o en este caso debería ser personal contratado directamente con la Consejería de Educación? ¿Estamos cubriendo la figura de la enfermería escolar en el conjunto o consideran que lo estamos cubriendo para dar precisamente respuesta porque necesitan o requieren cuidados continuos? Y voy finalizando. En otra pregunta ha hablado también en muchos casos de forma sistemática que no se da continuidad en la etapa de instituto. A mí me parece que esta es la parte clave. No se está dando continuidad en la parte de instituto y son desviados a centros de educación especial. Todo lo contrario a los principios de igualdad y equidad que nombraba al principio. Es que ahí está el quid de la cuestión. Esto que se debe, creo que debe ser el reto de la Administración, también de este Parlamento, por supuesto, para eso estamos nosotros aquí. Y voy finalizando. Y yo creo que esto no se puede tapar exclusivamente con decir que, bueno, programas NIAE 21, pero NIAE 21 debe ser el fracaso de lo anterior. Por eso tenemos un NIAE 21, o la parte de la AFP adaptada, con la creación de talleres ocupacionales y demás. ¿Creen ustedes que se está dando respuesta a esa formación adaptada? Señor Hernández, si no le importa, ya que el resto de los compañeros se han ajustado a los tiempos, yo le pediría, por favor. Es que tenía mucho interés en esta comisión, por eso lo hemos traído, señora presidenta, y finalizo por eso. Si creen ustedes que esos itinerarios, formación profesional adaptada, se están llevando a cabo o seguimos teniendo dificultades en con estos alumnos en concreto. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias, señor Hernández. Y a continuación tienen la palabra las madres representantes de la plataforma por un tiempo de 7 minutos. Si requieren de algún minuto más, no se preocupen que lo tendrán. Vale, lo primero que a mí me gustaría dejar claro aquí es que no estamos hablando ni de integración ni de inclusión, estamos hablando de derechos fundamentales. Mi hija tiene el mismo derecho que cualquier otro niño a acceder a la educación. No estamos hablando de que si tienes una discapacidad motora, por ejemplo, puedan ponerte una rampa en el colegio. A los niños con discapacidad intelectual, sus rampas son las adaptaciones curriculares y las acomodaciones y ajustes razonables que la ley dice que tienen que tener y no los están teniendo. Entonces, no creo que sea un tema de inclusión o de integración social, sino de derechos fundamentales. Luego, cuando hablaban de la inversión en recursos, obviamente hace falta más dinero, no lo pongo en duda, pero es que si nos están diciendo ahora mismo que están aumentando la inversión y las familias no lo ven, porque no llega, quizá nos tenemos que sentar y ver dónde está el fallo, cómo se está administrando ese dinero. A lo mejor está yendo a sitios que a las familias no les interesa, simplemente necesitan que vayan a su educación y no a un comedor gratuito, por ejemplo. Para eso igual se tendrían que sentar todos ustedes con nosotros, con las personas que nos asesoran y ver si podemos encaminar esos presupuestos que dicen que están aumentando, pero que a las familias no le llega. Cuando decía la compañera del PP, no me acuerdo el nombre, Sonsoles, que la atención que dan a la diversidad está dentro del paraguas, ustedes están en una varilla del paraguas, no están dentro del paraguas. El paraguas lo compone todo el marco legal y estamos hablando de leyes que van por encima de la legislación canaria. Entonces, no pueden quedarse ahí. Es que estamos en la ley canaria. Vale, muy bien. Acomódense al resto de leyes que están por encima. No pedimos que nada raro, es que estamos pidiendo simplemente lo que la ley dice que tenemos derecho. Y ya, si quieres, contesto desde mi punto de vista a la batería de preguntas y luego ya mi compañera Irene, que además tiene más cosas que decir, le contesta. Las evaluaciones, para empezar, se hacen mal.
Los informes psicopedagógicos de nuestros hijos no hay por dónde cogerlos. Son todos copia y pega y son todos, bueno, cualquier persona un poco más actualizada te puede hacer un contrainforme y tirártelo. Porque los informes psicopedagógicos que les hacen a nuestros hijos ya están con la visión de que ese niño va a ir al aula en clave. No puedes, es un informe viciado, es que no hay manera de que ahí salga que sí, que tiene derecho a una educación inclusiva, porque ya lo hacen con vistas a. Entonces, para empezar, pues bueno, las evaluaciones y todo ese trámite es algo que nos tendrían hasta que quitar, porque cualquier niño sin discapacidad no tiene que demostrar su valía y no tiene que demostrar que tiene unas ciertas características o capacidades para acceder a la educación. Se da por supuesto, y a nuestros hijos no. La información a las familias. Yo tuve la suerte de estar en la organización de una asociación que organizó una formación de una persona que ha participado en las enmiendas de la LOMLOE y nos informó muy bien en el tema de derecho. Y nos dimos cuenta en esa formación que muchas madres se echaron a llorar porque no sabían que sus hijos, cuando los derivaban a aula en clave, le estaban derivando a educación especial. Y de esto, pues bueno, yo a lo mejor conozco 20 amigas o 30 amigas que tienen hijos con necesidades especiales y los tienen en aula en clave, y creo que a ninguna le han dicho que su hijo va a educación especial y que el día de mañana no va a titular. A muchos de ellos los derivan a educación especial con 3 años, con 6 años. Cuando hablamos de discapacidad intelectual no podemos hablar de futuro, porque es que no sabes cómo va a estar ese niño dentro de 3, 4, 5, 6, 10 años. No lo sabes y le estás cortando las alas y le estás impidiendo que el día de mañana tenga algo tan básico como un título de la ESO. Entonces, por esa parte creo que falta muchísima información a las familias y le digo por mi parte, que también he pasado por ese proceso de derivación, que no solo no nos informan de lo que van a dar, las familias tenemos que buscar la información del currículo académico, porque desde los colegios no te lo dan, las orientadores en todo momento te dicen que es donde están los recursos y que tienes que meter a tu hijo ahí porque es donde están los recursos. Pero realmente luego te encuentras que no están los recursos, porque los niños entran al aula en clave, pero no pueden ir a las excursiones con el resto de niños, porque no tienen a nadie que los acompañe. Entonces, los recursos, ¿en dónde están? ¿En qué quedamos? ¿En el aula en clave? ¿Fuera? ¿En ningún sitio? También me gustaría hablar de las derivaciones forzosas. No sé los datos, los puedo buscar, pero yo creo que estaremos seguramente entre las 3 primeras posiciones en España de derivaciones forzosas en contra de las familias a educación especial. Eso hay que cortarlo ya. Si una familia quiere elegirlo porque quiere elegirlo, perfecto. Ella sabe las condiciones de su hijo. Pero no podemos pasar por encima de los padres, porque si yo a mi hija no la llevo al colegio con 6 años a primaria, mandan a los servicios sociales a mi casa. Pero la administración le puede quitar esa educación primaria y yo no puedo decir nada. Las derivaciones tan tempranas, creo que quedaba contestado con lo otro. Cuando hablamos de discapacidad intelectual no podemos hablar en ningún momento de lo que va a pasar dentro de 3 años, porque no lo sabemos. Entonces, céntrense en el ahora y no metan a los niños en aulas en clave segregadas a aprender a lavarse los dientes, que la mayoría, ya le digo yo, que o lo saben o tienen objetivos que no van a cumplir nunca, porque los objetivos de las aulas en clave son cosas como la sonrisa social o mirar a los ojos, que para un niño autista, por ejemplo, les voy a dar una noticia, mi hija es autista y no lo va a dejar de ser nunca. Dejen ese objetivo, que no lo va a conseguir nunca, porque mi hija no va a mirar a los ojos, y enséñenle a leer y escribir que tiene capacidad. Tema del personal, enfermería escolar, yo creo que se lo voy a dejar a mi compañera, porque yo, por ejemplo, mi hija no tiene ningún problema de salud, no conozco ese tema demasiado bien, pero sí le digo que son necesarios los terapeutas ocupacionales en los colegios, y mucho, porque ese tema sí me toca y ese tema sí lo controlo, y con ciertas adaptaciones metodológicas, ni siquiera curriculares, tendríamos muchos niños NEAE en aulas ordinarias.
Y bueno, los itinerarios de formación también se lo voy a dejar a ella, que además ha hecho un trabajo de investigación importante en ese tema. Gracias. Bueno, voy a ser rápida y concisa. Con respecto a las inversiones que se han hecho y que están queriendo acercarse lo máximo posible a la norma desde el Gobierno, me gustaría hacerles saber que a día de hoy ya llevan un tiempo en el Gobierno y las familias seguimos teniendo que asistir a los juzgados, ¿vale? Si esto de verdad fuera así, todos los recursos repostativos que hemos presentado a las familias no nos vendrían como siempre denegados y como siempre rechazados y nos niegan todo. Si nosotros no supiéramos esto, pues a lo mejor nos creeríamos un poco más lo de que están intentando ser parte y ayudar. Pero claro, cuando tú interpones un documento para apelar a tu derecho y te lo niegan y te dicen no, vete a un contencioso administrativo porque esa es tu única vía, pues creo que no están de verdad ayudando a la familia. Con respecto al personal auxiliar, que nos estaba comentando el compañero, evidentemente, como comentó también el compañero de Coalición Canaria, el contrato es viejísimo, obsoleto, las horas están mal distribuidas, los salarios de estas personas son vergonzosos y es por ello que no hay continuidad, muy poca. Tenemos a lo mejor, con suerte, algún cole que dice, mira, pues la chica sigue viniendo porque, claro, tiene un trabajo los fines de semana y puede sobrevivir. Pero claro, con esas condiciones tan deplorables que tienen en esta empresa pues externa, privada, pues es imposible que exista una continuidad porque además se siguen formando y al final, pues oye, si consiguen un puesto mejor se van a ir del que están. Aparte, el tema de la formación, de las enfermerías escolares. Evidentemente hay muchísima falta. Dentro de los centros hay muchos niños, ya no solo los NEAE, dentro de los centros hay muchos niños con una diabetes, con algún tipo de alergia que siempre tiene que estar controlada. Y nos vemos en casos muy extremos de niños que no tienen nadie en el centro, hay que llamar corriendo una ambulancia porque no están teniendo este servicio. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque es el mismo contrato que el de las auxiliares y está obsoleto, el personal desea estar en las aulas, pero no con esas condiciones. No puede ser que tú me digas, vas a estar de auxiliar de este niño y resulte que cuando llegues al centro tienes 5 niños, cada uno con una discapacidad diferente, 3 con un tipo de necesidad de enfermería diferente y con un salario pues deplorable. Entonces ahí quería yo llegar. Y creo que en realidad eso es todo lo que quería responder hoy. Así que muchas gracias a todos por invitarnos y por escucharnos. Muchas gracias.